Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio, platiqué con el doctor Óscar Flores, ginecólogo con especialidad en fertilidad con más de 12 años de experiencia y que tiene su consultorio en la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo. Mi objetivo es conocer todo lo relacionado con el tan famoso estudio de la pareja infértil, así como algunos de los factores que pueden afectar a la pareja al momento de concebir. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar con el doctor Óscar Flores, especialista en fertilidad que tiene su clínica ahí en Cancún, para tratar el tema de lo que es la pareja infértil. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Kurt. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar aquí contigo y poder compartir la información que creo que es de suma interés para todas las parejas y pacientes que buscan empezar un tratamiento de fertilidad. Empezando un poquito, ¿qué lo motivó a tomar esta especialidad? Bueno, la verdad de las cosas es que desde antes de estudiar la carrera de medicina, yo sabía que quería ser ginecólogo y después cuando ya empecé la carrera de medicina, fui desarrollando ciertas habilidades y cuando tienes la oportunidad de rotar en diferentes servicios, algo que siempre me generó mucha satisfacción y me daba felicidad era poder ver a las parejas que habían tenido problemas durante muchos años en lograr tener familia y cuando lo alcanzaban era muy satisfactorio poderlos ver contentos después de tanto tiempo buscando ese sueño, ¿no? Entonces supe en ese momento que eso era lo que me quería dedicar a hacer y pues bueno, ya el resto fue historia. Me formé en la Ciudad de México en el Hospital Ángeles como ginecólogo y posteriormente con el doctor Salazar y el doctor Telles en el Hospital Español en Polanco, en la clínica Isparrep y pues bueno, ahora laborando como especialista en infertilidad. ¿Cuántos años de estudio para la especialidad, doctor? De médico cirujano son 7 años, 4 años de ginecología, 2 años de reproducción asistida, biología de la reproducción humana. Si yo vengo del área, estudié medicina, tuve la especialización en ginecología y luego ya grado la especialización en fertilidad. Así es como está usted. Pero por ejemplo, si ya hice mis 5 años de medicina, me fui por ortopedia y luego agarro un curso de especialidad en fertilidad, ¿puedo ejercer? La respuesta es no. El camino a seguir siempre es ginecología y biología de la reproducción humana. Entonces, para saber, ese también es un factor, ¿no? De que no caigas, no vayas. En sí, ¿qué es la infertilidad? La infertilidad es la incapacidad de poder lograr un embarazo y infertilidad depende del grupo de la edad en la que estemos hablando. Hay diferentes factores, pero se define como la incapacidad de poder lograr un embarazo tras tener relaciones sexuales durante un año sin protección, teniendo relaciones en días fértiles. Esto aplica para pacientes que son menores de 35 años de edad. Para gente que es mayor de 35 años de edad, este periodo se acorta. Existe lo que es la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria. La infertilidad primaria se asocia a parejas que nunca han tenido un embarazo, es decir, un aborto, un embarazo bioquímico, etcétera, es decir, que nunca han estado embarazados. Y la infertilidad secundaria son aquellas parejas que sí han logrado embarazarse, ya sea acabando el embarazo previo en el nacimiento de un bebé o habiendo logrado una prueba de embarazo positiva, pero que desafortunadamente no continúa y no se logra conseguir tener al recién nacido en los brazos. Esas serían como que las dos etapas, ¿no? de la infertilidad. Así es, no necesariamente todos tienen que cursar por la primaria y luego secundaria, ¿no? Hay personas que pueden lograr quedarse embarazados en cualquier momento de la vida, pero después cuando quieren un segundo hijo, un tercer hijo, no lo pueden lograr. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de casos ya llamaríamos infertilidad secundaria. Y está el otro grupo de pacientes que llevan muchos años intentándolo o más de 6 meses y tienen 38, 40, 41 años de edad y no lo logran. Entonces es el momento de poder acudir a una consulta con un especialista en fertilidad, ya que en este caso estaríamos hablando de una infertilidad primaria. ¿Es lo mismo cuando dices clínicas de fertilidad que clínicas de infertilidad? Sí, en realidad es un término que se utiliza para lo mismo. La verdad de las cosas es que normalmente se les conoce como clínica de fertilidad, aunque lo que se trata es la infertilidad. Tengo también esta duda que se me viene a la mente.
He escuchado, pero no sé qué tan verdadero sea, que algunas personas que tienen algún tipo de sangre, bueno, algunas mujeres que tienen algún tipo de sangre en específico no pueden tener más de 2 bebés. ¿Es correcto esto? Bueno, específicamente eso se refiere en obstetricia a algo que se llama incompatibilidad del grupo RH y eso va en función del RH que tiene la paciente. Es decir, si la paciente es RH positivo o positivo A positivo, etcétera, tiene el RH positivo y viceversa, si lo tiene negativo es así. Las pacientes que tienen el grupo RH negativo, cuando ya se embarazaron previamente, no fueron diagnosticadas, estudiadas, inmunizadas, vacunadas, si se vuelven a embarazar y su recién nacido tiene un grupo incompatible, es decir, RH positivo de nueva cuenta, ya habrá generado anticuerpos para poder entonces atacar y afectar al siguiente embarazo. Eso puede terminar desde situaciones desde abortos hasta óbitos, es decir, que el bebé pueda perder la vida dentro del abdomen durante el embarazo, dentro del útero. Y la verdad de las cosas es que desde hace tiempo detectar ese tipo de alteraciones es muy sencillo y sobre todo tratarlas o prevenirlas de igual forma es fácil, pero sí es correcto. ¿Eso es algo que lo ven con usted o tiene que ir con el ginecólogo? Eso abarca un área de ginecología obstetricia en general en nuestro país, pero muchas veces cuando no se estudió previamente con el especialista o no se pensó en eso o la paciente no llevó un adecuado control prenatal y no se estableció esta causa, entonces llegan por pérdida gestacional recurrente con el antecedente de varios abortos o de algún recién nacido que tuvo una degeneración hidrópica, así se le llama, que es cuando los tejidos se inflaman, se llenan de líquido, para entenderlo a grosso modo, pero es por esta respuesta inmunitaria que genera la madre contra el bebé y lo ataca de cierta forma. Entonces, tener estos datos nos ayudan a pensar en esa situación y a poder actuar en consecuencia. ¿Cuáles considera usted, o más bien, cuáles son las razones más comunes que hacen que la pareja sea infértil? El estudio de la pareja infértil involucra que tenemos que analizar la infertilidad desde dos. Anteriormente o siempre se ha visto muy cargado hacia el área femenina y todo esto, y eso debe de cambiar y ya no debería de pensarse de esa forma. Para poder formar un bebé, el 50% viene de la parte femenina, el 50% de la parte masculina y el 30% es de parte femenina, 30% de parte masculina, un 30% convergen tanto en la pareja, alguna alteración en el semen, alguna alteración en las trompas, en los óvulos, etcétera, y solamente un 10% se diagnostica como infertilidad de origen desconocido. Entonces, hablando específicamente del factor femenino, la causa más frecuente son los estados anovulatorios, es decir, que la paciente no ovula. En nuestro país y en Latinoamérica es muy común que, por ejemplo, enfermedades como el síndrome ovario poliquístico, trastornos de la tiroides, trastornos de glucosa e insulina, etcétera. Algunas otras enfermedades pueden provocar estados de anovulación. Incluso hay pacientes que no reglan como deberían de ser, amenorrea, y entonces las pacientes pueden tener relaciones sexuales, llegan a consulta diciendo no me puedo embarazar, analizas al varón, el varón no tiene ningún tema, pero la paciente te das cuenta que no ovula, que tiene algunos trastornos, y eso en frecuencia de todas las causas femeninas abarca el mayor grupo, alrededor de un 40%. ¿Cosas como el tabaquismo, la obesidad juegan un factor? Claro, el tabaquismo es uno de los responsables agentes externos que altera y daña la microvascularización, es decir, es bien sabido que el tabaco y las sustancias químicas que produce el fumar altera la microvascularización en los dedos, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes, puede favorecer el pie diabético o isquemias en los dedos. Pues lo mismo pasa en el aparato reproductor femenino, en donde a menor irrigación sanguínea a los ovarios, al endometrio, pues definitivamente repercute en las posibilidades de tener una buena concentración de oxígeno, nutrientes, aporte sanguíneo que permita mantener una reserva ovárica adecuada, que si se está llevando a cabo la implantación de un embrión se formen trombos o coágulos y que esto evite que el bebé pueda seguir progresando en su desarrollo. Entonces definitivamente el tabaco es algo que juega un papel muy importante en fertilidad. En los tratamientos ya dentro de fertilidad, cuando una paciente llega al tratamiento, también el tabaco sabemos que tiene
un factor protrombótico, es decir, que favorece la coagulación. Y nosotros utilizar hormonas recombinantes, tener a una paciente que fuma mucho, también se puede asociar a un aumento en la posibilidad de formar este tipo de reacciones o efectos secundarios o adversas con el uso de los medicamentos. Y si a eso le agregamos que si la paciente tiene diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, pues bueno, al final del día todo eso juega un papel negativo en cuanto al pronóstico de un embarazo. Al final del día lo más importante también es recordar que no es solamente que la paciente se embarace, sino que lo genera en las mejores condiciones posibles y que al final tenga un niño vivo y sano en los brazos y en casa. Entrar a un programa de reproducción, a cualquiera de los tratamientos de fertilidad en mejores condiciones, sin duda alguna le dará la oportunidad a la paciente de tener mejores resultados, de necesitar menos medicamento y de quedarse embarazada, disminuir un poco los riesgos de tener diabetes gestacional, preeclampsia, nacimientos prematuros, etcétera. Entonces tenemos que verlo como un todo antes de poder entrar a un tratamiento de fertilidad. Y ahí, por ejemplo, para el hombre, ¿el impacto en el cigarro y en la obesidad generan un rol o no tanto? Sí, es muy buena tu pregunta, Kurt, y la verdad es que sí, todas las hormonas se forman a partir del colesterol, la gran mayoría de ellas. A mayor concentración de colesterol, pues por ende podríamos pensar que los niveles hormonales pueden llegar a estar alterados. Aparte del factor trombótico de aterosclerosis que puede llegar a tener un varón para poder tener un infarto a los 40, 45 años, definitivamente es muy importante. Aparte de eso, la membrana y la piel, digamos, del espermatozoide está conformada de fosfolípidos y de células que pertenecen a los triglicéridos, colesterol, etc. A mayor densidad, a mayor ingesta de dieta alta en grasas, peor la calidad del esperma en cuanto a su conformación de la membrana celular, y eso también puede llevar o hacer que el esperma no se mueva adecuadamente. Me explico, que altere la movilidad, etc. Aparte de eso, sabemos que la obesidad y que el tabaquismo favorece el aumento de la producción de radicales libres. Esto es decir, hay un estrés oxidativo que daña el DNA de las células, hablando de los óvulos, hablando de los espermas. Pero bueno, en los varones, cuando es un poco más frecuente que cuando llegan a la consulta nos damos cuenta que hay sobrepeso, fuman, toman, pues bueno, es totalmente esperado poder llegar a pensar que la muestra espermática no va a ser en su totalidad normal y podemos más o menos empezar a idear un plan para saber qué tipo de pruebas tendríamos que hacer para poder determinar esto. Sin duda alguna, al igual que en todos los tratamientos en medicina, piedra angular será disminuir el tabaquismo, disminuir el consumo de alcohol, la dieta, ejercicio, porque de ahí parte todo. ¿Qué tiempos, cómo cambia la cosa, no? Que antes nuestros papás andaban fumando, haciendo horrores y todo el mundo salía embarazado y ahora ya como estas nuevas generaciones ya no pueden gozar de esas libertades, por decirlo de alguna manera. Hablando con respecto a lo que mencionaste, tienes toda la razón del mundo, pero también las cosas han cambiado mucho. Actualmente, pues bueno, las mujeres siempre han jugado un papel muy importante en la sociedad, pero ahora son jefas, directoras, se desarrollan también en lo profesional. Tenemos muchas doctoras en ginecología, hay cada vez más doctoras y yo me atrevería a decir que ahora hay más ginecólogas que ginecólogos y así en muchas otras especialidades, hablando de lo que yo me dedico, pero ese mismo retraso en cuanto a postergar el momento de tener una familia, pues también lleva a que el factor edad, sin duda alguna, en fertilidad es el que juega el papel más importante. Nuestros papás, haciendo énfasis, o sea, recordando lo que tú decías, nuestros papás se embarazaban a edades mucho más tempranas y ahora se ha postergado más. Entonces, cuando se intenta tener una familia, ya están a lo mejor después de los 35, 36, 37 años y claro que no van a ser las mismas tasas de embarazo, ni de recién nacido vivo, ni de nacimientos comparados a lo que sucedía hace 20 o 30 años, ¿no? La otra cosa es que también la alimentación ha cambiado mucho, la contaminación cada vez es mayor. ¿Cuántos artículos y series en Netflix no te puedes encontrar de que si los alimentos que estamos consumiendo tienen muchos químicos? Y la verdad es que también la nutrición antes era mucho más pura, más sin tantos productos agregados. Sí. La gente también hacía antes mucho más ejercicio. Ahorita se utilizan mucho más los medios de transporte y la gente también tenía digamos como una calidad de vida un poquito diferente a lo que sucede en la actualidad.
infertilidad. En la actualidad se ha visto mucho más sedentarismo, fumar desde edades más tempranas, tomar postergar la edad, la postergas por el desarrollo profesional y pues sin duda alguna lleva al punto en donde entonces las pacientes tienen que llegar a acudir a esta consulta. No es tan infrecuente la incidencia que el 15% de la población mundial tiene problemas de infertilidad y esos son los datos reportados, más todo lo demás que no se reporta, ¿no? Que siempre se queda ahí, que no acuden los pacientes. No te embarazaste, no me embaracé y pues ahí se deja el tema y nunca acuden a consulta, pero lo que se tiene registrado es que es alrededor de un 15 o un 20% de infertilidad, su prevalencia mundial. Entonces, pues es algo cada vez más frecuente. ¿Cuándo se considera que una pareja es infértil? Hablando específicamente de los grupos de edad, cuando la paciente es menor de 35 años, se considera una pareja infértil cuando llevan un año teniendo relaciones sexuales sin protección en días fértiles y no se logra el embarazo. Y en pacientes que tienen más de 35 años o parejas que tienen más de 35 años, cuando tienen 6 meses intentándolo en días fértiles sin protección y no se ha dado el resultado, es cuando se les pone o adquieren el diagnóstico de infertilidad. Por ejemplo, he escuchado también mitos de que la fertilidad, hay cosas que, por ejemplo, dices, no, pues si tratas de tener sexo con la luna llena, no sé qué, te embarazas. ¿Hay alguna de estas o empieza a comer mucho plátano, come mucho limón y con eso te embarazas? ¿Hay alguno de estos tantos mitos que existen que tengan algún fundamento científico que ni pierda tiempo la gente y que mejor se vaya directo al doctor? Yo diría que mejor no pierdan tiempo y se vayan directo al doctor. Okay. La verdad de las cosas es que cada quien va a contar lo que le funcionó, ¿no? A lo mejor por azares del destino alguien estaba comiendo papaya y resulta que está embarazada y entonces esa persona va a ir y le va a decir a sus amigas, te embarazas y comes papaya, ¿no? Entonces, o sea, es más bien como una cadena de estas eventualidades que van generando cierto tipo de conductas y de recomendaciones de familiares y de amigos, pero que la verdad de las cosas, el hacer caso a ese tipo de recomendaciones muchas veces posterga el momento en donde las pacientes llegan a la consulta y eso es básico en fertilidad. Si quieres tener la aspiración a tener un mejor resultado o a tener una posibilidad real, el tiempo en el que acudes a la consulta de fertilidad sin duda alguna es muy importante para poder detectar las cosas a tiempo y entonces poder establecer qué tipo de tratamiento es el mejor y el más indicado para cada pareja. Por ahí he leído también que cuando la mujer tiene un orgasmo, las contracciones vaginales que tienen ayudan a empujar el esperma y eso facilita que llegue al óvulo o al óvulo más rápido, más fácil. Obviamente pues tiene que estar ovulando. ¿Esto es verdad, es mito o qué nos puede comentar al respecto? Fisiológicamente, el orgasmo favorece la contracción de todas las fibras musculares del canal vaginal y esta misma contractilidad puede ayudar a los espermatozoides a que se acerquen un poco más al cuello del cérvix y si la paciente está ovulando, pues sin duda alguna puede favorecer que la movilidad de los espermas se acerque un poquito más al cuello del útero y pueda ayudar como transporte. Pero si la paciente no está ovulando, pues es muy difícil que se pueda llevar un embarazo ya que el óvulo solamente dura 24 horas de vivo en el cuerpo de la mujer. Entonces, si las relaciones sexuales sucedieron después de 24 horas de cuando ya se dio la ovulación, pues no importa que tenga un orgasmo o no, el óvulo ya no va a poder ser fecundado. Entonces, sí hay un sustento fisiológico en donde el orgasmo ayuda a la contractilidad uterina y hace este efecto como de vacío para poder ayudar un poco al transporte, pero sin embargo solamente lo ayuda a llegar al fondo de saco vaginal o al fondo de la vagina y de ahí el espermatozoide tendrá que hacer su trabajo y subir, ir y fecundar el óvulo. Básicamente, si el óvulo trae problemas o el esperma trae problemas, por más empujones que le des, o sea, pues no Exacto. Va a funcionar. Okay. Exactamente. Pero bueno, hay que seguir intentando. ¿La testosterona en el hombre juega algún rol para la fertilidad? Sí, claro. La testosterona es el principal andrógeno en el varón, definitivamente. La testosterona tiene muchas implicaciones, no solamente en el aspecto de la fertilidad, sino también en el vigor, en la energía, el manejo del perfil de lípidos, en el colesterol, triglicéridos, en el metabolismo de un varón y sin duda alguna también ayuda a la maduración de los espermas. Entonces sí, es importante. Sin embargo, es muy importante mencionar que, por ejemplo, tengo frecuentemente en la consulta pacientes que no se logran embarazar. Vemos al paciente muy atlético, muy fuerte,
platicando con esta persona te dice, ¿sabes qué? Yo voy al gimnasio y levanto pesas. Sí, la verdad de las cosas es que he hecho algunos ciclos de testosterona, me inyecto testosterona o algún endocrino para poder tener más fuerza. Y en todo lo demás ayuda, pero tiene un efecto negativo en la formación del espermatozoide. Cuando nosotros no mantenemos las concentraciones normales de testosterona y sobrepasamos esos niveles de testosterona, tiene un efecto inhibitorio en la espermatogénesis, es decir, en la formación de los espermatozoides. ¿Cómo podemos entonces saber esto? A esa pareja, a ese paciente le digo que deje su muestra de semen para hacer un estudio, un seminograma, y nos damos cuenta que en algunos casos llegan a tener azoospermia, que ni siquiera hay espermatozoides, del tiempo que llevan haciendo este tipo de actividad. Cuando este tipo de actividad de inyectarse anabólicos durante un poco tiempo puede ser reversible y los pacientes con el pasar de los meses vuelven a formar espermatozoides. Pero hay pacientes que lo llevan haciendo fisicoculturistas durante mucho tiempo. Se genera una atrofia de las células que generan este tipo de células y ellos quedan como pacientes azoospermicos para siempre, sin posibilidades de formar espermatozoides. Wow. Entonces sí juega un rol muy importante, tanto en favor de muchas acciones, pero también en exceso, totalmente en contra de la espermatogénesis. Pues eso está súper bien. O sea, si alguien va a practicar o está enfocado en ese tipo de actividad, yo creo que lo recomendable es que se dé una vuelta y haga un par de donaciones para que se las congelen, ¿no? Por si acaso en un futuro, o sea, le sigue, pues ya de perdida tenga ahí en caso de que quiera embarazarse. Claro, en la actualidad, digo, algo que está muy en moda es poder congelar células, ¿no? Entonces, específicamente el paciente puede venir a una consulta y hacerse un chequeo del semen, saber cómo se encuentra, y si por alguna razón en algún momento decide que va a tener este tipo de tratamientos, de utilizar este tipo de medicamentos, pues una opción viable es que si la muestra espermática se encuentra bien en ese momento, la podamos congelar y entonces pueda congelar viales de semen, los necesarios dependiendo de su calidad espermática, de la concentración, de todo lo demás, para que entonces cuando llegue el momento y se quiera dar el embarazo, si no sea de manera natural, porque estas hormonas hayan hecho algún efecto negativo en la formación de espermas, tengamos la posibilidad de utilizar espermatozoides congelados en el pasado. Pero sí es una opción. Ahí la mujer, si pasa lo mismo, que también se inyecte, ¿tiene también impacto o es diferente el efecto? Sí, no, también en la mujer tiene un impacto. De hecho, una de las alteraciones más importantes que generan falta de ovulación es el síndrome ovario poliquístico. En el síndrome ovario poliquístico no es que la testosterona sola esté aumentada o elevada, sino hay muchos otros andrógenos que se elevan y esto lleva a afectar la calidad de los óvulos. Las pacientes no ovulan. Al tener un efecto virilizante, también las pacientes generan estados de amenorrea, es decir, tampoco reglan, no ovulan, no se pueden embarazar. En la mujer todavía es un poquito más exigente todo, ya que a pesar de que es una hormona que es normal que se pueda tener en la mujer, también excesos de esta hormona pueden generar un efecto negativo en la calidad ovárica. Después de eso que comenta, y ya que la pareja ya pasó el año, o bueno, el periodo y que dices, bueno, no nos logramos embarazar, llega la pareja, ¿cuál es el estudio primero que le hace al hombre y a la mujer para determinar en qué estatus están? Así digo, sin asustar a nadie, ¿no? Sí, no, perfecto. Es muy buena pregunta. Esta pregunta lleva a lo que hacemos actualmente. Anteriormente, a lo mejor el estudio de la pareja era muy tardado, tenías que esperar muchos días para poder saber cuál era el estado de fertilidad y en la actualidad es mucho más rápido. Tenemos que evaluar tanto el factor masculino, es decir, al varón, como el factor femenino y para saber un estado en general de cómo se encuentra una paciente. En la mujer, hablando primero del factor femenino porque son un poco más de estudios los que hacemos con ellas, tenemos que evaluar el factor endocrino ovárico, es decir, hormonal y si la paciente ovula. En ese estudio nosotros pedimos unas hormonas prolactina, función tiroidea y la más importante de todas, que es un factor predictor de una cosa que conoce como reserva ovárica, que es qué tantos óvulos todavía le quedan al ovario para poderse embarazar. Esa hormona también ha cambiado mucho el panorama en fertilidad y con estas tres hormonas podemos hacer una evaluación muy general del estado endocrino ovárico de la paciente. Claro que hay algunas parejas que van a requerir hacer algún otro tipo de estudios. Si llega la paciente que tiene problemas con la glucosa, etcétera, tendremos que pedir glucosa e insulina, pero a manera general
estas 3 hormonas nos pueden hablar sobre problemas de ovulación, que como bien dijimos al principio, abarcan hasta un 40% del problema femenino. Entonces podríamos tener ya una mayor idea con ese aspecto. En la mujer también tenemos que hacer un estudio que nos permita saber si anatómicamente no hay ningún defecto que evite que la paciente se pueda quedar embarazada. Uno de estos es el ultrasonido, que las pacientes acuden en el segundo o tercer día de la regla a que hagamos un ultrasonido endovaginal y evaluamos anatómicamente el útero, el endometrio, descartamos si hay posibilidades de tener pólipos, miomas o alguna otra alteración detectable por el ultrasonido. También nos permite evaluar el número de folículos que tiene cada ovario. Los folículos son estos quistecitos negros que tienen los ovarios, y eso compaginado con los niveles hormonales de los estudios que mencioné previamente hacen ya una evaluación muy completa de la paciente. Lo único que quedaría pendiente en la paciente es hacer un estudio que se llama histerosalpingografía, que ojalá se pudiera desarrollar pronto algún otro tipo de técnica que tuviera la sensibilidad y especificidad, es decir, que fuera tan asertivo para poder saber si las trompas están destapadas o no. Este estudio es un estudio radiológico que le mandamos a hacer a las pacientes inmediatamente en cuanto termina de arreglar la paciente, y a través de un medio de contraste el radiólogo lo pone dentro del útero y este medio de contraste dibuja la cavidad uterina y las trompas y permite entender si las trompas están destapadas o no. Entonces, en conjunto y resumiendo, en la mujer serían estas hormonas, hormona estimulante tiroides, prolactina y antimuleriana, su ultrasonido para poder saber cómo se encuentra anatómicamente el número de folículos y la histerosalpingografía. Todo eso es para la mujer, y yo digo que la infertilidad es muy injusta porque en el varón lo único que hay que hacer es hacer un seminograma. Entonces, de entrada, y en el varón solamente tiene que hacer este estudio para poder entonces saber si tiene espermatozoides, cuál es el volumen, la concentración, qué tantos millones o miles de espermatozoides puede llegar a tener, cómo se mueven los espermatozoides, cuántos de ellos tienen una morfología normal, y dependiendo de ese análisis, entonces se determina si al varón se le necesita hacer algún otro estudio, ¿no? Pero ese es el estudio general de la pareja infértil en la actualidad. Lo bueno es que las hormonas que mencioné no necesitan ser tomadas en un día específico del ciclo. Pueden ser tomadas en cualquier día del ciclo, menstruando o no menstruando. La única característica es que la paciente esté en ayuno para que la detección de la hormona sea creíble. También que la paciente haya descansado bien un día antes para que la prolactina por el insomnio no esté elevada, y simplemente acudir a su ultrasonido, de preferencia cuando la paciente está arreglando. El único estudio que se queda pendiente en las pacientes es la histerosalpingografía, que sí se hace cuando la paciente deja de arreglar. Y el varón, para poder hacer el seminograma, hay que tener entre 3 y 5 días de abstinencia sexual para dar pie a que el semen se concentre y entonces pueda haber una adecuada lectura de las células a través de ese estudio. Al final de este periodo de, digamos que de unos 10 a 15 días, la paciente ya debería de contar con la totalidad de los estudios para poder entonces regresar a consulta y saber en dónde estamos parados con cada pareja en particular, cuál es el tipo de tratamiento que hay que seguir, ¿no? ¿La movilidad o la calidad del esperma del hombre empieza a disminuir a partir de qué edad? Se ha visto que también el factor de la edad en el varón empieza a mermar la calidad después de los 40 a 42 años. Y en la mujer hay un declive muy importante después de los 38 años de edad en cuanto a la calidad ovocitaria. Pero sí, en el varón 40 a 42 años. Y ahí pues obviamente que las parejas entiendan que es un proceso difícil y que cuando están acudiendo con usted como pareja que se entiendan mutuamente, porque supongo que si ya tienen tiempo de estar queriéndose embarazar, ha de ser una mortificación muy fuerte decir es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Sí. Y están viendo nada más pues a la defensiva. Entonces si alguien nos escucha, pues de que en ese momento tengan paciencia, tengan comprensión y empatía para su pareja, porque para ambos es un estrés el estar viendo de dónde está la situación y pues verlo como algo de que ya están ahí, lo van a resolver juntos y pues relajarse, ¿no? Que a estas alturas de la tecnología casi la mayoría de las situaciones pues tienen solución. ¿Nos podría platicar algún caso de éxito, doctor? Sí, claro. Tengo recientemente una pareja menor de 35 años, los dos, ya habiendo tenido relaciones durante un par de años. Los pacientes acudieron a la consulta e hicimos la evaluación del estudio de la pareja infértil y nos encontramos que en ella había 2 factores alterados. Una de ellas es que la paciente tiene síndrome ovario poliquístico, es decir, no ovula con la periodicidad que se debe tener, y aparte tenía una resistencia a la insulina. A través de dieta, ejercicio, la paciente logró
logró otra vez establecer su ovulación de manera normal. Y en otro estudio que establecimos, que hicimos un ultrasonido complementado con una histerosonografía, observamos que la paciente tenía un pólipo endometrial muy grande, aproximadamente de 1 centímetro, y esta estructura también impedía que si llegaba a ovular la paciente, un embrión se pudiera llegar a quedar implantado dentro del útero. Por parte de su pareja, hicimos el análisis del estudio seminal, y en el estudio seminal nos pudimos percatar que la concentración del espermatozoide y la movilidad estaban muy deterioradas, al grado en el que estos pacientes ya no eran candidatos a tener tratamientos de baja complejidad, debido a que también el varón tiene antecedentes en su familia de alteraciones genéticas, de síndrome de Down. En su familia hay más de 2 familiares cercanos con síndrome de Down, y en conjunto, determinando entonces el mejor plan era poder hacer un tratamiento de alta complejidad, una fertilización in vitro, y le hiciéramos estudio genético a los embriones, íbamos a poder tener una mayor capacidad para poder discernir qué embriones podrían estar genéticamente sanos y poder hacer una transferencia de ellos mismos para disminuir la posibilidad de que esto se pudiera llegar a presentar. Hicimos entonces, corregimos los niveles de glucosa, tratamos los niveles altos de insulina a través del manejo de la dieta y el ejercicio. También la paciente tenía una ligera afectación tiroidea, la cual intentamos suplementar. Establecimos un protocolo de estimulación en donde extrajimos varios óvulos. Mientras ella se encontraba en tratamiento para mejorar, al varón se le ofreció un tratamiento con vitaminas específicas diseñadas para mejorar la calidad espermática, o al menos mantener la calidad y que no siguiera deteriorando. Y después de 2 meses de tratamiento y estar viendo que llegáramos al momento ideal en cuanto a niveles hormonales, metabólicos, etcétera, fue cuando decidimos avanzar a hacer la fertilización in vitro. Se hizo la fertilización in vitro, obtuvimos varios embriones, se mandaron a estudio genético, y lo que yo sabía que teníamos pendiente era tratar el pólipo endometrial en la paciente. Pero para tratar el pólipo endometrial en la paciente, a mí me gusta esperarme hasta que tengo el reporte de los embriones cuando les mando a hacer estudio genético, para saber si los embriones son genéticamente sanos o no. Claro. Y no sobretratar a las pacientes, ya que la paciente nunca se quejó de tener sangrados anormales ni nada por el estilo. Entonces llega el resultado, y del resultado de los 5 embriones que mandamos a analizar, 3 de ellos tenían alteraciones genéticas, 2 estaban sanos, un niño y una niña, y el siguiente paso fue entonces tratar el pólipo endometrial. Realizamos una histeroscopía, removimos el pólipo endometrial, se mandó a patología, reportaron que el tejido era benigno, y se empezó posteriormente entonces la preparación endometrial. Dado que los pacientes ya se encontraban en muy buenas condiciones, sobre todo la paciente, decidimos hacer la preparación endometrial y transferimos un embrión, que en la actualidad es lo que se considera como una buena práctica clínica para disminuir las posibilidades de complicaciones obstétricas de llegarse a quedar embarazada, y afortunadamente la paciente se quedó embarazada en el primer intento. Transferimos el embrión masculino y pues bueno, hace 1 semana y media detectamos ya frecuencia cardíaca en el embrioncito, y pues bueno, ese tipo de momentos de felicidad, claro, donde ves a los pacientes escuchar el corazón y que lloran, es lo que a mí me recuerda por qué estudié, cómo empecé toda esta situación, y sin duda alguna pues nos me llena de satisfacción. Me imagino, qué padre, qué satisfacción y pues qué bueno para esa pareja. Sí. ¿Cómo sé yo que estoy acudiendo a la clínica de fertilidad correcta? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me protejo de que no vaya y caiga o sea, no esté yendo con quien deba de ir y pues obviamente no tenga los resultados que debo de tener? Claro, como desde el punto de vista de pacientes, y siempre lo que le digo a mis pacientes es, muchas cosas se pueden buscar en internet, intentando buscar más transparencia por parte del proveedor del servicio de salud, en este caso mi persona. En desarrollo, en profesiones en nuestro país, podemos buscar la cédula profesional de un especialista. Podemos buscar también a través del Consejo Mexicano de Ginecología si el especialista está certificado o no está certificado, si tiene las cédulas tanto para el profesional de médico cirujano, de ginecólogo, de biólogo de la reproducción humana, y entonces a través de esto poder evaluar que si el especialista al cual estamos acudiendo cuenta con las credenciales necesarias para poder hacer tratamientos de fertilidad. En la actualidad existen muchos diplomados, y pues como bien sabemos en muchos otros rubros profesionalmente hablando, pues en la mercadotecnia y etcétera, a veces llega mucho a opacar lo que verdaderamente
se está ofreciendo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que en cuestiones de seguridad los pacientes pidan las credenciales del médico que va a hacer el tratamiento para que sin ningún problema se puedan compartir y se pueda entonces tener la certeza por parte del paciente que con quien estoy acudiendo conoce del tema. Es totalmente normal que a un doctor no se le embaracen todas las pacientes. Al final del día las tasas de éxito no son del 100%, pero si vas con un médico que estuvo bien entrenado, que conoce del tema, que tiene experiencia y se dedica a hacer esto, las posibilidades de éxito son más altas comparadas con quien no tiene la credencialización adecuada. Por último, ¿cómo lo encuentran, doctor? Nomás no de su celular personal. Yo me encuentro en la ciudad de Cancún. Mi consultorio se llama VitaB, OB-GYN and Fertility. Nos encontramos en Torre Azuna, muy cerquita del Malecón Taljamar, a 15 minutos de la zona hotelera de Cancún, en la oficina 923, 9º piso. Y de igual forma, me encuentro en Fertility Clinic México trabajando. Ofrecemos un servicio de ginecología muy completo, de obstetricia y también de fertilidad. Pues muchas gracias, doctor, de poder tomar esta conversación con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Kurt. Gracias por la invitación y espero que esta información sea de ayuda para todos los pacientes que están buscando realizar algún tratamiento de fertilidad. Después de mi plática con el Dr. Flores, puedo concluir que la fertilidad de una pareja es un proceso en el cual se requiere más estudios para evaluar a la mujer que al hombre, y que donde no solo la edad juega un papel importante, sino también los buenos hábitos alimenticios y de salud en general. Durante este proceso de incertidumbre, es importante que se apoyen mutuamente y se pongan uno en los zapatos del otro, para no dejar que los nervios de los resultados los afecten como pareja, ya que en conjunto tomarán las decisiones en función a la información proporcionada por el doctor. También es importante que revises si el especialista de fertilidad que estás visitando tiene las credenciales y estudios necesarios para poderte ayudar. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Escucha nuestros episodios y mantente informado. Gracias por haber escuchado. No se te olvide suscribirte a nuestros canales y dejarnos tus comentarios. Esto nos ayuda a generar contenido de tu interés en un futuro.